Te levantas todos los días con una motivación extrema. Yo creo que si te pesaran, la motivación pesará como 150 kilos. O sea, una completa locura. Haces un plan perfecto, te imaginas o te visualizas haciendo las cosas, hasta te visualizas con el resultado final. Pero a la hora de empezar, sucede algo. Llega una palabra que en los últimos años ha abundado la cabeza de muchos de nosotros y se llama procrastinación. Armas el escenario perfecto, la película, pero al final te sobra toda esa motivación, pero lo que te falta es acción. No logras conseguir esa llave, no te logras entender, no te logras conocer caminos o algún tipo de herramienta que hackee esa parte de tu mente que te está deteniendo a actuar todos los días. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la procrastinación, eso que te está matando los últimos años y que te ha impedido hacer desde los logros más pequeños hasta las metas más grandes. Te voy a explicar cuáles son los tipos de procrastinación que hay hoy en día, cuál es el más común, el que también me afecta a mí, y cómo sobre todo puedes solucionar este problema que está acabando con tu mente. Quédate hasta el final porque las soluciones son tan simples que te van a sorprender. Empecemos. ¿Qué es la procrastinación? La procrastinación no es como tal flojera, no es como tal falta de motivación, porque de hecho lo que sucede aquí es que tú tienes mucha motivación, pero no tienes ese impulso para empezar a hacer la actividad. Y es algo que te está pasando a nivel mental. Esta procrastinación empieza porque es un conflicto interno. Tú tienes la motivación, te sobra de hecho, pero esa brecha final de esa incomodidad que no estás dispuesto a pasar, de ese momento difícil, te genera estrés. Y ese estrés lo que hace es ponerte mucho más irritado, te pones triste, melancólico, porque sientes que no estás cumpliendo con las cosas que realmente quieres hacer, con las cosas que te están motivando. Eso al final es una procrastinación. Y esta procrastinación te puede durar toda la vida. Al final puedes estar planificando, puedes estar con un pico de motivación alto, pero nunca das ese paso. En psicología se llama conflicto de aproximación y evitación. Quiere decir que tú quieres un resultado, ese resultado del cuerpo, pero el dolor te lleva a evitarlo. Evitas ese proceso, no quieres pasar por ese proceso. Pero existen tres tipos de procrastinación. Número 1, retraso crónico. Esta es la que escucho siempre todo el tiempo. Es ese algún día empiezo, algún día lo voy a hacer. El que repites mayormente en diciembre. En enero empiezo el gimnasio, en enero empiezo a estudiar esa carrera, en enero empiezo a estudiar un nuevo idioma. No tiene fecha límite, no hay urgencia y se vuelve un hábito porque te acostumbras internamente a mentirte a ti mismo, a no tener palabra, a no cumplir con lo que dijiste que ibas a hacer, y esto se vuelve algo tan repetitivo que para ti se vuelve una costumbre y al final no terminas haciendo nada. Y es que el efecto real es rompe con la palabra que tienes contigo mismo, baja el autoestima y llegas a una pérdida de confianza personal. Esto es súper silenciosa y es súper peligroso porque ataca tu autoestima. Procrastinación número 2, distracción constante, que lo vemos hoy en día con notificaciones, con invitaciones a todas partes, con comida en Uber Eats, en Rappi, en distintas formas de dopamina que nos explota el cerebro, literalmente esa es la expresión, porque tu cerebro se malacostumbra a siempre a tener esa reacción. Tú no te detienes a pensar por qué estás tomando esa decisión, sino que estás buscando constantemente ese estímulo. Y entonces quieres empezar una tarea y tienes el teléfono a un lado y ves la notificación y te llega un mensaje de WhatsApp y te llega un correo y se te hace imposible porque siempre te mantienes con esa distracción. Yo de hecho tengo un video donde explico cómo funciona la dopamina, cómo ataca tu mecanismo de recompensa, cómo constantemente estás en una adicción a lo rápido, a esos estímulos de que quieres obtener todo rápido y es imposible para ti esperar para esa recompensa. Esto te lleva a ansiedad, depresión, irritabilidad porque no puedes esperar y a una sensación de vacío porque los estímulos, la dopamina real como el ejercicio, como caminar, como tener una buena conversación no te generan nada. Sientes una sensación de soledad, de que te estás aburriendo rápido porque tu cerebro está acostumbrado a eso instantáneo. Procrastinación número 3, resistencia a empezar. Y esta es la que yo más sufro, la más común, porque tú sabes lo que tienes que hacer, tienes una planificación, tienes una fecha límite, o sea, tienes todos los ingredientes perfectos, pero sin embargo tú tienes una resistencia personal. Esta es la que a mí me ha afectado, pero he encontrado los últimos años a cómo hackearla. Incluso a mí me cuesta todavía sentarme a grabar, sentarme a hacer los guiones. Eso se me hace difícil, pero yo me programo, incluso si tengo ese retraso, que lo puedo tener como por 5, 10, 15 minutos, y pum, me siento. Ahí tengo una frase ya en mi cabeza que es hazlo ahora, y me la repito, que tú te
la puedes repetir siempre, constantemente, cuando te lleguen estos momentos. Esto produce también un efecto psicológico, porque tú no haces la tarea, tú no vas al gym, tú no te empiezas a grabar, no estudias esa hora de inglés, pero después es peor, porque ni siquiera el descanso lo disfrutas, porque tienes ese conflicto mental o te estás juzgando mentalmente de que no hice la tarea, soy un loco, soy un flojo. Y eso me ha pasado a mí cuando me han invitado a distintas reuniones y sé que tengo que levantarme al siguiente día temprano y que esa reunión en la noche me afecta. Entonces me siento mal en la reunión porque vine, ¿qué hice? ¿Por qué no me quedé en mi casa acostado? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces al siguiente día me levanto mal porque no dormí bien, no estoy con toda la energía, no hago las cosas igual. Entiende cuál de estos tres, con cuál te sientes más identificado y cuál quieres atacar. Entiende cómo funciona tu cerebro, porque la procrastinación es algo de manera natural, fisiológica, que tu cerebro reacciona para ahorrar energía, para evitar estrés, conflicto, y esto apoya a la flojera, apoya a que te quedes quieto. Pero esto viene de hace miles de años, porque nosotros teníamos que constantemente ahorrar el consumo de energía. Era difícil para nosotros encontrar alimentos, entonces nuestro cerebro se programó para el poco alimento que encontrábamos cuando salíamos a cazar, cuando encontrábamos fruta, nos quedáramos entre comillas quietos y que reserváramos la mayor cantidad de energía posible. Pero esto hoy en día no sirve porque hay comida por todos lados, hay oportunidades por todos lados, y esto te está frenando, te está deteniendo. Y la manera aquí más sencilla, no fácil, es que lo entiendas como te lo estoy explicando y que apliques las herramientas que te voy a dar. Y esto funciona con una estrategia. Si no hay estrategia, la fuerza de voluntad no te va a acompañar, la motivación no te va a acompañar, las ganas que tú tengas de cambiar, de ir al gimnasio, no te va a acompañar, porque va a llegar un momento, porque somos seres emocionales, que te vas a caer y que vas a fallar. Por eso la estrategia es principal aquí, un mapa, un paso a paso, qué es lo que tienes que hacer. Empecemos con las soluciones, son 6. Número 1, pasos pequeños, no pasos grandes y abstractos. ¿Qué pasa aquí? Que a tu cerebro le gusta lo simple. De hecho, se hizo un estudio que cuando lo escuché, que cuando lo vi me explotó el cerebro, que es que tu cerebro prefiere lo fácil por encima de lo que le conviene. Sí, de lo que le conviene. Volvemos al término de ahorrar energía. Tu cerebro no quiere trabajar, no quiere esforzarse. Por lo tanto, si tú te pones pasos complejos para ir al gym, si te pones en un gimnasio que te queda a 30 minutos de distancia, si no tienes un gimnasio que te quede cerca, a una cuadra del trabajo o a una cuadra de tu casa, se te va a dificultar. Los pasos simples te van a servir para trabajar. Siéntate y abre la computadora rápido. El gimnasio que quede cerca, párate, échate un baño, te pones la ropa y te vas, no piensas. Mientras más fácil, mientras más práctico tú pongas las cosas para actuar, más sencillo se te va a hacer, más simple. La regla es así: mientras más grande es la tarea, más resistencia. Mientras más pequeña es la tarea, más acción. Cada microacción entiende que libera dopamina, y la dopamina es la energía para que tú sigas con esa acción constante. Número 2, equilibrio entre la dificultad y la acción para llegar al famoso estado de flow. Es ese estado donde sientes que los minutos se te convierten, o las horas se te convierten en minutos en realidad. Para llegar a este estado de flow tienes que buscar un equilibrio donde la habilidad que estés aprendiendo no sea una locura. No es que te vas a poner ahorita a cómo manejar un cohete para ir a la luna, que se te va a reventar el cerebro y no lo vas a poder hacer, ¿me entiendes? Porque la habilidad es muy difícil y no hay un equilibrio. ¿Qué pasa? Que si la habilidad es muy difícil, te entra ansiedad, abandona. ¿Qué pasa también? Lo opuesto, que si la habilidad es muy fácil, te aburre, no la hace. Entonces tú tienes que buscar una habilidad que esté por encima un poco de tu promedio. Ejemplo, nunca has leído un libro en tu vida, no te vas a poner a leer media hora porque no vas a poder hacer. Ponte a leer 5 páginas, ponte a leer 10 páginas. Busca un libro que sea un tema que te guste. No sé, a mí me gusta la historia universal, me gusta la historia de los egipcios, de los romanos, de cómo hemos llegado hasta acá. Eso a mí me gusta mucho, y también me empezó a gustar la literatura. Entonces yo empiezo a buscar esos libros para yo poder continuar con mi lectura. Porque si yo me pongo a leer, qué sé yo, de física cuántica, que no me gusta absolutamente nada, del espacio, que tampoco me gusta nada, al final no voy a leer, ¿me entiendes? O sea, mentira. Por eso, muy difícil, ansiedad. Muy fácil, aburrimiento. Por eso, busca un ajuste práctico. Ansiedad, baja la dificultad. Si es aburrimiento, sube el desafío. Si tienes un bloqueo, empieza por lo más simple. Número 3, tiempos límites. Cuando tú pones cierto tiempo, cierta fecha límite, tu mente genera cierta responsabilidad, cierto compromiso, cierta necesidad de entrega, de cumplir con esa tarea. Ejemplo, si es una tarea que no es tan difícil, ponte una cierta hora específica del día. Ok, la tengo que entregar el día 28 de marzo y te la pusieron el 26, tienes 2 días. Porque aquí también entra una ley que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson es que la tarea que tú
te pongas va a abarcar el tiempo que tú le añades a esa tarea. Ejemplo, si se han hecho estudios y todo esto, que a los alumnos le ponían una tarea, se la mandaban un viernes y le decían que la entregara el otro viernes, y que la mayoría de los estudiantes no hacían nada de la tarea y la hacían el miércoles, el jueves en la noche para entregar la tarea. Si no, esa tarea igual les abarcaba, hacían un ratico todos los días y la tarea la terminaban el viernes. Pero se llegó a la conclusión también que si tú la tarea la pones con un límite de 12 horas, la tarea te va a llevar 12 horas. O sea, conoce este tiempo límite, conoce esta ley de Parkinson para que la uses a favor, porque te puede pasar que te esté pasando factura y la estés usando en tu contra. A mí a veces me pasa que yo trato de organizarme bien con los guiones, con las miniaturas, una semana, ¿no? Como subo un video semanal, y me he dado cuenta que me ha afectado esta ley de Parkinson porque subo los videos jueves o viernes, y entonces no me interesaba por investigar ni sábado, ni domingo, ni lunes. No veía nada de YouTube, me ponía a hacer otras cosas de redes sociales, de Instagram y tal. Entonces, como me toca grabar, me toca grabar los jueves y los viernes, sentí una presión los martes y los miércoles, porque ese día andaba corriendo, tenía que hacer la miniatura, tenía que hacer el guión y todo, los últimos 2 o 3 días. ¿Pero por qué? Porque yo me daba esa comodidad, entre comillas, y esta ley de Parkinson estaba surgiendo efecto en mí. No aprovechaba los fines de semana, que ahora ya lo estoy haciendo. 4. Bypass emocional. Esto es clave. ¿Qué es el bypass emocional? Son los 5 segundos que tiene tu cerebro para reaccionar a esa actividad. ¿Qué pasa? Que cuando tú vas a empezar algo, tienes 5 segundos para pararte y accionar y hacerla. Porque si dejas pasar esos 5 segundos, tu cerebro activa la parte más emocional. Y ahí es cuando entran las dudas, entra esa discusión interna, entran ese ¿será que lo dejo para mañana? ¿Qué pasa si voy dentro de 15 minutos? Esto pasa cuando te levantas, cuando tienes la alarma de que te tienes que levantar a las 6 de la mañana y sonó la alarma a las 6 y la quieres postergar 10 minutos. No tienes que dejar que pasen esos 5 minutos, porque si tú actúas antes de esos 5 segundos, actúa tu corteza prefrontal, que es la parte de enfrente de tu cerebro que se encarga del autocontrol. Si tú te levantas y actúas y matas esa procrastinación. Número 5, y es mi favorito, trabaja al despertar. Cuando tú estás dormido y te despiertas, tu cerebro está trabajando en distintas ondas. Están las ondas alfa y teta, que son las ondas que son más de relajación, que te llevan a concentrarte. Pues estas ondas te van a ayudar a que te mantengas en un estado alto para aprender algo nuevo, para sentarte a leer, para sentarte a escribir, porque todavía tu cerebro no ha llevado a activar las ondas más altas, que son las ondas beta. Estas ondas beta son las que sirven más para el foco, que también entra la parte más de la autocrítica, de pensar en qué estoy haciendo aquí, mejor me pongo a hacer otra cosa. Entras en ese conflicto de evitar la tarea que estás haciendo. Bueno, cuando amanece, las primeras horas, hora y media, 2 horas de la mañana, tu cerebro no ha llegado a esas ondas. Entonces la tienes que aprovechar esos picos donde estás completamente relajado, donde te va a servir para que te enfoques, para que no tengas esa discusión interna y puedas hacer esas actividades difíciles. ¿Qué hago yo? Yo me levanto a las 5:30 de la mañana, yo medito, yo leo, yo escribo en cuestiones de hora y media, entre 5:30 y 7 de la mañana. Ahí dedico esas actividades. ¿Qué pasa? Que mi cerebro está más fresco, que yo aprovecho ese envión, aprovecho ese estado óptimo. Aprovecha ese estado óptimo. Créeme que si lo logras hacer durante 21 días, vas a notar la diferencia. Herramienta número 6 y última, madurez mental. Hermano, tienes que saber qué es lo que quieres en la vida. Tienes que preguntarte, tienes que entender por qué de verdad quieres las cosas, tienes que cuestionarte, tienes que ser consciente. Puede ser que pases toda la vida o quieras pasar toda la vida teniendo los resultados que tienes hoy en día. Si estás saliendo de fiesta, yendo siempre de fiesta, si no tienes novia o nunca has tenido una buena novia, nunca te quieres esforzar por cambiar tu físico, por verte mejor, por ver qué potencial puedes alcanzar, no puede ser que no llegues a esa madurez. Por eso este punto número 6 es que te hagas preguntas, que te respondas, que indagues dentro de ti mismo y que con esas respuestas batalles con la procrastinación. Porque yo sé que estás viendo este video y si te has quedado hasta el final es porque te interesa, porque quieres ver un cambio, porque ya no quieres pasar por esa ansiedad, por esa depresión que has pasado los últimos años. Mi conclusión final es: cuida tu entorno, cuida los amigos que te rodean. Si no son beneficiosos, sal de ahí. Cuida lo que ves en la televisión, lo que ves en las redes sociales, lo que compras en tu casa, porque al final vas a terminar comiéndolo. Si tienes que cambiar de amigos, hazlo. Si tienes que mudarte de la casa de tu papá, hazlo. Mudarte de pueblo, porque el entorno te está condicionando. El cerebro es así, el cerebro actúa en base a su memoria, porque has venido los últimos años recibiendo los estímulos que te han llevado a los resultados que tienes, y tu cuerpo va a responder a ese estímulo. Te va a llevar tiempo cambiar, y para poder cambiar tienes que cambiar de entorno. Tienes que olvidarte de esa dopamina rápida. Créeme, a mí me pasó, yo me vine de Venezuela, yo bebía, salía todos los fines de semana
semana me la pasaba saliendo con mujeres distintas, consumiendo droga, fumando marihuana, jugando videojuegos. O sea, era una persona completamente destruida. O sea, se me hacía imposible cambiar. No fue hasta que me mudé de Venezuela, llegué a México y empecé a cambiar. Y todo se me fue dando un poco más simple porque empecé cambiando de entorno. La procrastinación no es un problema de productividad. La procrastinación es un problema de identidad propia, de cómo te ves a ti mismo. Si te ves como una persona floja o te ves como una persona productiva. Déjame en los comentarios cuál de estas herramientas quieres empezar a aplicar y cuál es la procrastinación de estas 3 que te mencioné que te está afectando más. No olvides de suscribirte, que veo que el 90% está viendo el contenido y no se está suscribiendo. Darle like, compartir y puedes entrar al link que está abajo, que es mi newsletter, y te mando información cada semana y PDF simples y prácticos para que apliques. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.